Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a ver otra parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola aparece solamente en el Evangelio de Mateo. Y antes de empezar, viendo la parábola, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender lo que Él ha querido decirnos. Juntos vamos a decir la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, completa la gran parábola que tiene el Evangelio del sembrador. Y como esa palabra se compone de dos partes. La primera es la exposición al pueblo. El Señor habla de la palabra y luego después, la segunda parte de la palabra es la explicación que el Señor hace a los discípulos. Después de oír la parábola, los discípulos le preguntan al Señor qué ha querido decir con la parábola. Y el Señor se lo explica. La primera parte es desde el versículo 24 al 30 y la segunda es del 30 al 43. Empezamos con la primera parte. Ahí tienen ustedes la exposición de la palabra, lo que el Señor dijo al pueblo, lo que el Evangelio de Mateo nos presenta a nosotros. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró semilla buena en su campo. Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo. Y se fue. Cuando el tallo brotó y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Fueron entonces los sirvientes y le dijeron al dueño: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿De dónde le viene la cizaña? Les contestó: un enemigo lo ha hecho. Le dijeron los sirvientes: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Les contestó: no, porque al arrancarla vais a sacar con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento, diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y en atados échenla al fuego. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Esta es la primera parte de la parábola y que tiene, como digo, aparece solamente en el Evangelio de San Mateo. Y presenta la realidad de la coexistencia del bien y del mal. La coexistencia del mal y del bien que nosotros experimentamos en nuestra vida ordinaria, en el tiempo en que vivimos, en nuestro mundo. Y Jesús nos dice que el reino de los cielos es como un hombre, sino como la situación en la que se encuentra un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y dice, los campesinos que escuchaban a orillas del lago no necesitaban de muchas explicaciones. Sabían quiénes eran los sembradores y quiénes eran la cizaña. Los fariseos y los líderes del templo se oponían a la buena siembra. Es posible que aquella gente sencilla descubriera también la cizaña que ellos mismos llevaban dentro, pues la acción de Jesús sanaba a las personas enteras, los cuerpos y los corazones. Es decir, el Señor habla a través de esta parábola, explicando primero la realidad de la existencia del bien y del mal en el mundo, pero también
de eso que existe en nuestros corazones, que es una coexistencia de lo bueno y lo malo, del deseo de ser bueno, del deseo de agradar a Dios, del deseo de amar a Dios y del egoísmo que nos entra en nosotros mismos. El pan, el trigo y la cizaña. El Señor usa esta explicación, esta imagen, para hablarnos de esta realidad. Y dice que el enemigo es el que siembra la cizaña. La cizaña es una mala hierba que parecida al trigo, que no es fácil de distinguir hasta que las plantas se hacen mayores. Y el Señor continúa y les dice que no hagan a los siervos, que no arranquen el trigo, la cizaña, porque pueden arrancar al mismo tiempo el trigo. ¿Quiénes son los siervos? El Señor no dice nada de quiénes son. Lo único que dice es que son los que van allí, los que aparecen en la parábola, para obtener la información del dueño. En el versículo 27, se usa la palabra Señor, en griego Kyrios, que no tiene un significado especial. Pero los lectores cristianos de la primera época del cristianismo identificaban a ese Señor con Jesús. La cosecha es una metáfora que se refiere al juicio final. Esta mala hierba la siembra el enemigo entre el trigo y hace que sea difícil al principio distinguir el trigo y la cizaña. El dueño del campo culpa a su enemigo, un enemigo que hace el mal, pero le prohíbe a sus siervos que intenten arrancar la cizaña, porque puede ser que arranquen también el trigo, que esperen hasta el final. El tiempo de la cosecha, y la cosecha es una metáfora que se refiere al juicio final. En la parábola esta hay dos aspectos. Uno es parte de la enseñanza del Señor a nosotros, es exhortarnos a la tolerancia, a tener paciencia. En nuestra vida real experimentamos la lucha del bien y del mal, fuera y dentro de nosotros. Queremos hacer cosas buenas y nos encontramos a veces haciendo cosas malas. Queremos una sociedad en que todo el mundo sea bueno y se acoja y se ayude, y encontramos una sociedad dividida muchas veces en que nos enfrentamos unos con otros. Y el Señor, ante esta realidad, con esta parábola lo que nos dice, hay que tener paciencia. Es muy fácil decir, vamos a hacer rápido, a buscar una solución para quitar la cizaña. Y el Señor dice, no, espera, porque puede ser que al intentar arrancar la cizaña, arranquéis la buena para un buen trigo. Y esta parábola pone también el énfasis en la explicación en el juicio final. Es decir, cuando llegue el momento de la siega, y usando el Señor esa imagen, el momento del juicio final, entonces será cuando se separará el trigo de la cizaña. Los verdaderos ciudadanos del reino de la cizaña, los súbditos del maligno. Por eso esta palabra, entre otras cosas, nos indica a nosotros y nos llama, como diríamos, nos enseña, nos anima a tener paciencia. Quizás una de las primeras lecciones que podemos sacar de esta parábola así es: hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que saber convivir en este mundo. No que aceptemos el mal, pero sí que comprendamos que a veces no podemos remediar nosotros el mal, o la situación del mal en el mundo. Y lo que nos queda es esperar. Y esperar es tener paciencia. Y esperar es
dejar que la última decisión la tome el Señor. Evidentemente nosotros tendremos que trabajar por el bien, no podemos dejarnos llevar por el mal y por hacer el mal, no podemos ser cizaña, tendremos que ser trigo, no tendremos que ser los que fomenten la crecida del trigo, sabiendo que al mismo tiempo, sin pretenderlo nosotros, va a surgir la cizaña y esperar. Quizás una de las lecciones más fuertes de esta palabra puede ser esta: tener paciencia, esperar. Dios sabe y Dios espera. A partir del versículo 36 viene la explicación del Señor hacia los discípulos. Dice así: después, despidiendo a la multitud, entró en casa. Se le acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña. Él les contestó: el que sembró la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los súbditos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Los cosechadores son los ángeles. Como se junta la cizaña y se echa al fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y los malhechores, y los echarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, en el reino de su Padre, los justos brillarán como el sol. El que tenga oídos, que escuche. Aquí explica el Señor a los discípulos cuál es el sentido de esta parábola. Y es claro, no creo que necesite más explicación. Y tomar algunos puntos que nos pueden ayudar. El trigo y la cizaña, que crecen juntos, eran la mejor expresión de la realidad de la consistencia del bien y del mal en nuestro mundo y en nuestra propia vida. El criterio para separar el trigo de la cizaña es, como dice Jesús en Mateo 25, lo que hayan hecho a uno solo de estos, mis hermanos pequeños. Es decir, nuestra actitud ante los hermanos, ante los pobres, ante los débiles, es lo que nos dirá si somos trigo o si somos cizaña. La diferencia entre el bien y el mal, en muchos casos, no es tan clara para nosotros. Es difícil distinguir muchas veces entre la cizaña y el trigo. A veces creemos que una cosa es mala y no es tan mala. A veces creemos que una cosa es buena y no es tan buena. A lo largo de la vida tenemos que ir tomando decisiones, ciertamente. Y la diferencia entre el bien y el mal, como digo, en muchos casos, no es tan clara para nosotros. Pero también si no decidimos y no elegimos, no creceremos. La cizaña y el trigo crecen juntos y nosotros tenemos que crecer con esa ambigüedad en nuestra propia vida y en la sociedad, entre el trigo y la cizaña, entre lo bueno y lo malo. Nos podemos equivocar, Dios lo sabe, pero quiere que avancemos en nuestra vida aunque nos podamos equivocar. Dios tiene paciencia, sabe que somos una mezcla de santo y pecador y sabe esperar. Si creemos en un Dios paciente, tendremos más tranquilidad. Y Dios quiere que tengamos paciencia con nosotros mismos y que tengamos paciencia con los demás, aceptándolos como son. Esa es la coexistencia del bien y del mal en este mundo nuestro. Muchas veces nos gustaría arrancar la cizaña dentro de nosotros y fuera de nosotros, quedarnos únicamente con lo bueno, con lo que nos agrada, con lo bonito. Y el Señor dice: esperar, paciencia, paciencia. Solo al final del mundo es el tiempo de la cosecha, y solo en ese tiempo se podrá separar el trigo de la cizaña. Ahora hay que tener presente, Dios
no es responsable de nuestras decisiones, pero nunca está ausente de nosotros. Está presente de muchas maneras, llamándonos para que elijamos el bien, pero no nos quita la libertad. Y esto es una parte de lo que va incluido en esta parábola. Hay que esperar, y saber esperar significa tomar la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros ante nosotros mismos, ante el mundo, sabiendo esperar, pero también sabiendo discernir entre lo que es verdadero y lo que no lo es, entre lo que es trigo y lo que es cizaña. El verdadero amor es paciente, acepta a los demás como son, sin querer cambiarlos y hacerlos a nuestra buena imagen y semejanza. El verdadero amor sabe que la cizaña no es buena, pero sabe que hay que convivir trigo y cizaña. Si creemos en un Dios paciente, tendremos también nosotros mucha más tranquilidad. El verdadero amor es un amor paciente, un amor que acepta a los demás como son, sin querer cambiarlos, que acepta la realidad de que fuera y dentro de cada uno de nosotros hay ese trigo y esa cizaña. Muchas veces estamos tentados a arrancar la cizaña porque nos molesta. Y el Señor nos dice, paciencia, esperar. Si creemos en un Dios paciente, tendremos más tranquilidad y aprenderemos nosotros también a ser pacientes. Pidamos ya al Señor que nos dé, primero, la luz para saber discernir entre lo que es bueno y lo que no es bueno, entre el trigo y la cizaña. Pidamos al Señor la gracia de saber esperar, de tener paciencia, de saber esperar hasta que llegue el momento en que se pueda arrancar esa cizaña dentro y fuera de nosotros. Lo cual no quiere decir que no trabajemos nosotros para cultivar el trigo lo mejor posible. Y ahora les voy a poner a ustedes una canción que está dividida en tres partes porque no caben todo en un slide de estos, en una imagen, que es precisamente una canción sobre el trigo y la cizaña. Espero que les guste. El reino de los cielos es como un hombre en el campo que sembró buena semilla y al descanso, al dormir sus jornaleros, sigiloso el enemigo se acercó y sembró cizaña junto al trigo. Cuando las plantas de trigo ya crecían, la cizaña creció junto a las espigas. Los obreros al notarlo preguntaron al Señor, ¿no era buena la semilla que en tu campo se sembró? Trigo y cizaña fueron sembradas, el mundo es campo que se sembró. Llegado el tiempo será arrancada la espiga falsa por su color, y al trigo guardará su Salvador. El dueño les decía, la cizaña otro ha sembrado, si la arrancan puede un trigo ser llevado. Dejaré que crezcan juntos el buen trigo y la cizaña
cizaña, será el tiempo en la cosecha de arrancarla. Le diré a los segadores que en gavillas quemen la cizaña haciendo las cenizas, y así luego en mi granero mandaré almacenar el buen trigo que en mi campo el sembrador salió a sembrar. Trigo y cizaña fueron sembradas, el mundo es campo que se sembró. Llegado el tiempo será arrancada la espiga falsa por su color, y al trigo guardará su Salvador. El reino es como un grano de mostaza que crece y se hacen nidos en sus ramas, y es como la levadura que la masa hace grande al fermentar. Trigo y cizaña fueron sembradas, el mundo es campo que se sembró. Llegado el tiempo será arrancada la espiga falsa por su color, y al trigo guardará su Salvador. Por la intercesión de la Virgen María, vamos a pedir al Señor la gracia del discernimiento para saber distinguir entre el trigo y la cizaña, y la gracia de la paciencia para saber esperar hasta que llegue el momento de arrancar esa cizaña que a nadie le gusta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga.